Em, ¿qué, qué sucede? Que, em, a ver, antes de partir, em, bueno, recordarles simplemente, antes de partir, para hacerlo así rápidamente, habíamos hecho una pequeña reseña histórica de lo que eran las células, de cómo se habían descubierto, quién lo había descubierto, ¿cierto? Y todas las ideas que se tenían con respecto a cómo eran estas famosas células, ¿verdad? Todas las ideas que habían de cómo eran, bueno, de todas las cosas que suceden, ¿verdad? Al momento de postular, ¿cierto? Esta idea. Recuerden que Robert Hooke las descubrió, ¿cierto? Mirando corcho, la corteza de un árbol de corcho y las vio bajo un microscopio y eso fue lo que encontró. Eh, las ideas que se tenían, como por ejemplo cómo ocurría la reproducción, donde decían, ¿cierto?, que adentro del espermatozoide venía un humano, ¿verdad?, chiquitito, que lo llamaron animáculo, y que podía, ¿cierto?, fecundar a una mujer y generar un organismo nuevo. Y hablamos también de estos caballeros que son Sladen, eh, Fan y Virchow, que postularon, ¿cierto?, tres cosas súper importantes, que los vegetales estaban formados por células, que los animales estaban formados por células, y que una célula puede dar origen a otra, y que todas las células que existen provienen de otras que están preexistentes, ¿cierto? Y que estas tres cosas son las bases de lo que vamos a ver hoy día, que es la teoría celular. Y hablamos también de esto, del experimento de Louis Pasteur, que, bueno, les recuerdo que en esos años se creía en una cosa que se llamaba la generación espontánea. ¿Qué es la generación espontánea? Que los organismos, las cosas vivas aparecían de manera espontánea, pues aparecían así como por arte de magia. En esos años eso era lo que se creía, porque por ejemplo, no sé, pues si tú dejabas basura fuera de tu casa, de alguna manera aparecían ratones o aparecían moscas, ¿cierto? ¿Y cómo? Pues yo no había dejado ahí ni ratones ni moscas, entonces ¿cómo aparecieron estos bichos? Bueno, la gente pensaba, ¿verdad? Y decía, ah, claro, por generación espontánea. Por ejemplo, si uno dejaba, no sé, pues, un pedazo de carne o dejaba algo así al aire, de repente le aparecían larvas, le aparecían gusanos, ¿verdad? ¿Y cómo? Yo no, de ningún lado he sacado ni he puesto gusanos. ¿Cómo llegaron ahí? Entonces la gente pensaba, ¿verdad? Eh, en esos años que todo eso era producto de la generación espontánea. Y Louis Pasteur hizo un experimento que es muy sencillo, pero muy eficaz para revocar, ¿verdad? Para rebatir la teoría de la generación espontánea y decir que esta en realidad no existe, ni es como tal. Simplemente lo que él hizo es lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Que es en un matraz, puso un caldo de cultivo, que es un caldo nutritivo en donde pueden crecer microorganismos. ¿Cuánto se llama? En un matraz, ¿verdad? Selló ese matraz, si ustedes se fijan, con el cuello de ese matraz lo selló con calor y también hirvió el caldo, vale decir, lo esterilizó. ¿A qué se refiere con esto? Es que si por ese motivo algo ha estado aquí con este calor, con este shock térmico, se muere. Entonces ahí queda estéril, ¿sí? Nada, no hay nada vivo aquí adentro. ¿Y qué pasó? Que si hubiese generación espontánea, aquí adentro deberían haber crecido cosas. Porque si aquí hay un caldo de cultivo, vale decir, aquí están todos los nutrientes para que un organismo vivo pueda vivir, entonces, ¿por qué no creció nada? Simple, porque la generación espontánea no existe, así de sencillo. Porque si existiera la generación espontánea, aquí debería haber salido cosas, y no salieron. Si ustedes se fijan, el matraz, el cuello del matraz, como estaba doblado, ¿verdad? Acá, en la parte que estaba más externa o expuesta al aire, ahí se llenó de microbios y cosas por el estilo, pero no acá. Entonces, ¿qué hubo que hacer para que
las cosas que estaban aquí llegaran acá y pudieran crecer, simplemente hubo que inclinar el frasco para que parte de este contenido del caldo llegase acá y volviera. Y ahí se contaminó el caldo. Entonces, con eso, eh, simplemente, la gran conclusión que se pudo sacar de este pequeño experimento fue darse cuenta de que la generación espontánea, como tal, no existe. No, no es como tal, no existe como tal. Eh, ¿Por qué? Porque si existiese, no habría que haber hecho esto. Bastaba con que aquí hubiesen crecido cosas de manera espontánea, que como ya sabemos eso no existe, porque si yo ahí te estaba dando, ¿cierto? Todos los nutrientes y cosas para que un organismo vivo pudiera crecer y vivir, y no pasó. Entonces, con eso, ¿cierto? Uno puede ya decir fácilmente la generación espontánea no existe. ¿Ya? Está revocado. Perdona, estoy un poco resfriado. Ya. Bien, entonces, el día de hoy vamos a comenzar una nueva eh, parte, ¿cierto? De nuestra eh, materia, que corresponde justamente a lo que es la teoría celular. ¿Ya? Hoy vamos a comenzar como tal con la teoría celular y cuáles son los postulados de la teoría celular. Ya. Los postulados de la teoría celular son cuatro, ¿ya? Cuatro. ¿Cuáles son? El primero, que dice que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Voy a dar una pequeña explicación de cada uno de estos, o sea, les voy a decir más o menos qué significa o qué se refiere que sea la unidad estructural, que sea la unidad, en fin, cosas que vamos a ir viendo. Que la célula sea la unidad estructural de todos los seres vivos, simplemente quiere decir que todos los seres vivos, para que estén vivos, tienen que estar formados por células. Eso significa que sea la unidad estructural. Todos los seres vivos, para ser considerados vivos, tienen que estar formados por células. O sea, todos los tejidos que nosotros tenemos, todos son células, ¿ya? Un conjunto de muchas y millones de células. ¿Se entiende? Sí, Ok. Le iba a pedir por favor a Mariana, si es que está por ahí, que si me hablan por el chat, me avises o me leas lo que dice porque no puedo verlo. Porfis. Sí, si me ayudas con eso, sería maravilloso. Ya. Entonces, todas las estructuras vivas, ¿verdad? Todo lo que está vivo tiene que estar formado por células. ¿Ya? Y eso se llama la unidad estructural. El segundo postulado dice que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que todas las reacciones químicas que mantienen la vida ocurren adentro de la célula. ¿Ya? Todas las reacciones químicas que mantienen la vida, reacciones químicas que ahora no vamos a entrar en detalles, pero todas las reacciones químicas que ocurren, que son millones, que están ocurriendo dentro de la célula, ¿sí? O sea, sí, que están ocurriendo dentro de la célula son las que mantienen la vida. O sea, todos los procesos que existen para mantener la vida tienen que estar ocurriendo dentro de las células. Y por eso la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Entonces ahí tenemos dos postulados. La célula es la unidad estructural y la célula es la unidad funcional. ¿Cuál más es un postulado? El tercer postulado dice que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. ¿Qué se refiere a esto? Que una célula puede dar origen a otra, ¿ya? O sea, las células son capaces
de reproducirse y dar origen a otra célula, ¿ya? Y no a una, sino que pueden dar origen a dos más, ¿ya? O sea, yo tengo una célula y esa célula algo le pasa y da origen a dos, ¿ya? Obviamente esos procesos de división celular no son atingentes a nuestro nivel, sucede en segundo medio, cuando ustedes estén más grandes, y veamos los procesos de mitosis y meiosis, que son los tipos de división celular que existen, que aprovecho de decir que son bastante complejos por lo demás. Pero esos procesos son los que permiten la división, ¿cierto?, de las células. Permiten que una célula, ¿verdad?, dé origen a otra, ¿sí? Cada célula puede dar origen a otra. Y por último, y no menos importante, es que al interior de la célula, ¿cierto? Como decíais, la célula es la unidad genética de todos los seres vivos. ¿A qué se refiere esto? A que para que una célula sea célula, adentro de, de la estructura celular, tiene que haber ADN, tiene que estar el material genético. Todas las células, para que sean células, tienen que tener material genético, ¿ya? No pueden no tener, tienen que tener material genético, ADN, ¿ya? Tiene que estar presente este material genético, no puede no estarlo, ¿ya? Entonces, vamos a darnos cuenta de que los distintos tipos de células que existen, claro, cumplen con todas estas características, pero de manera distinta, pero las cumplen, para que sean células, ¿ya? O sea, no todas las células... Profe, ¿Qué pasó? Dígame. que yo le quiero decir algo sobre lo de los cuestionarios, que yo quiero hacer el de, que a mí me falta, creo que el digestivo y el renal, esos dos cuestionarios, pero no están los PDF, o sea, los PowerPoint. Ya. Eh, avísenme más tarde y les mando los PowerPoint, ¿ya? Vale, Vale. acuérdenme y yo los mando. ¿Qué dije? Se me olvidó. Eh, ah, que vamos a ver los distintos tipos de células que existen y de los distintos tipos de células que existen, todos cumplen con todas estas características que les he comentado, pero no igual, ¿ya? Porque la diversidad celular igual es muy grande, ¿ya? O sea, hay mucha diversidad celular, mucha. Pero obviamente esta diversidad celular eh, va a ser distinta, ¿cierto? Producto de las distintas características que estas células tengan. Pero las vamos a ir clasificando, ¿verdad? Y vamos a irnos dando cuenta de las distintas características que tiene cada una de ellas, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algo por el estilo? Sí se entiende. Ya, muy bien. Ok. Bueno, entonces ya sabemos, ¿verdad? Que todas las células pueden dar origen a otras y adentro de cada célula tenemos ADN, ¿cierto? Tenemos nuestro material genético. Antes de seguir les hago la siguiente pregunta. Solo para saber si saben en realidad. No es necesario que lo sepan, pero a ver si cachan algo con respecto a eso. ¿Cuál es la función del ADN? ¿Cuál será la función del material genético? ¿Saben? ¿Tienen alguna idea de para qué sirve esa molécula que es tan importante dentro de las células? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál será la función del material genético? Que el ADN es como para darnos distintas, por ejemplo, si uno hace un pequeño cambio en el ADN puede darse un gran cambio, creo yo, porque, no sé, puedes tener incluso color distinto de ojos, algún otro tipo de cosas. Un pequeño cambio puede cambiar mucho. Ya. Claro, como dice la compañera, no tengo idea quién es porque tampoco veo quién habla. eh, ¿qué pasa? Que resulta que, bueno, el ADN nos da todas nuestras características.
¿ya? El ADN es la molécula que nos hace ser como somos, ¿ya? Que usted tenga el color de ojos que tiene, que tenga la altura que tiene, que sea hombre, que sea mujer, que tenga el color de pelo que tiene, que tenga el color de piel que tiene, eh, si tiene alguna enfermedad. Bueno, todas esas características que nos hacen ser a nosotros lo que somos están codificadas dentro de nuestro ADN. Por lo tanto, ese ADN es la molécula hereditaria, ¿cierto? Es la molécula que nos permite, que se permite pasar, por así decirlo, de generación en generación e ir generando nuevos descendientes, ¿ya? Cuando más adelante ustedes probablemente quieran tener familia, el día de mañana, cuando ustedes quieran tener un hijo, ese hijo va a ser producto de que ustedes van a pasar su ADN y la persona con la que elijan tener ese hijo también va a aportar ADN. Se va a generar una cierta mezcla entre estos materiales genéticos, tanto aportados por usted como por la persona que ¿cuánto se llama? Que determinó con quién quería tener su hijo, y esta combinación va a dar origen a otra combinación genética, que va a ser su hijo. Por eso, ustedes son parecidos a sus padres, pero no son iguales. Porque piensen ustedes, sus papás, cada uno de sus padres, aportó un poco de su ADN para formarlos a cada uno de ustedes. Entonces, el ADN del padre de ustedes aportó el 50% y el ADN de la madre de ustedes aportó el otro 50%. Y cuando esos dos ADN se juntaron, formaron una nueva combinación. Y esa nueva combinación son ustedes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ADN hace que ustedes sean parecidos a sus padres, porque claro, tienen parecido, porque finalmente parte de una proporción no menor fue aportado por cada uno de ustedes, o sea, por cada uno de los padres. Pero, eh, como se hizo una nueva combinación genética, hace que no sean iguales a sus padres, pero sí tengan ciertos rasgos parecidos, ¿ya? Esa es la razón, ¿ya? Para que lo tengan ahí y lo comprendan, ¿ya? Bueno, una vez que ya hemos conocido, ¿cierto?, los distintos postulados de la teoría celular, ahora vamos a comenzar a hablar acerca de los tipos de diversidad celular que existen, ¿ya? Vamos a hablar de la diversidad celular, ¿ya? Vale decir, ¿de qué tipos de células son las que existen? Y aquí es muy importante que ustedes sepan que existen dos grandes tipos de células, ¿ya? Ojo con esto que estoy diciendo, porque no va a faltar el que me va a decir que existen dos células, y eso está malo, ¿ya? Porque no existen dos células. Yo estoy diciendo claramente, existen dos tipos de células o clasificaciones para, valga la redundancia, clasificar a todo el menjunje inmenso de células que existen. Porque existen millones de tipos de células. Pero esos millones de tipos de células se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los llamados modelos celulares. ¿Cuáles son los dos grandes modelos celulares en donde están clasificadas todas las células que existen? El primero se llama célula procarionte, ¿ya? A mí no me interesa que ustedes lo dibujen ni nada por el estilo, pero sí que aprendan sus partes. Y obviamente yo me voy a encargar de enseñarlas, ¿ya? El primer gran modelo se llama el modelo de las células procariontes, ¿ya? ¿Quiénes son las células procariontes? Se preguntarán ustedes. ¿Quiénes están metidos dentro de las células eucariontes? O sea, procariontes. Dentro de las células procariontes
están las bacterias, ¿ya? Todas las bacterias, todas. Y ya ahí hay millones y millones y millones y millones y millones de tipos de bacterias distintas, ¿ya? Entonces, todas las bacterias, ¿sí? Todas las bacterias están metidas dentro de este grupo grande que se llaman las células procariontes. Obviamente, las millones y millones de bacterias que existen y sus distintas características que cada una tienen que tener algo en común. Por algo están metidos dentro de un mismo grupo. Entonces, ahora lo que yo les voy a mostrar son las características comunes que tiene toda célula procarionte. O sea, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que hay características que tiene esta célula que son propias de esta célula y que no la tiene el otro modelo. Son de aquí, ¿no? ¿Me explico? No es que el otro tipo celular la tenga, no, pues estas son características propias de este tipo celular, de la célula procarionte. Ya. ¿Cuáles son las características propias del modelo procarionte? Lo primero, vamos a partir de adentro para afuera. ¿Ya? Vamos a partir de acá adentro para afuera. Lo primero es que nos vamos a dar cuenta que el ADN de una célula procarionte, que es este que ustedes ven acá, el ADN de esta célula procarionte está libre, está libre e inmerso en esta sustancia que ustedes ven acá, que es como blanquecina, que se llama citoplasma. ¿Ya? Esta sustancia que ustedes ven acá, que es esta parte blanquecina que está aquí, ¿sí?, se llama citoplasma. Ahí está, citoplasma. Y esta estructura, que es en donde está el ADN de estas células procariontes, se encuentra libre y disperso en el citoplasma. La estructura que forma el ADN de una célula procarionte, que está libre y disperso en el citoplasma, se llama nucleoide. ¿Ya? Ahí está, nucleoide. ¿Qué significa nucleoide? Cuando ustedes en biología vean una palabra que esté terminada así en eoide, ¿ya? Esa palabra, o sea, esa terminación, eoide, significa que se parece a, que es similar a. En este caso, esta cosa se llama nucleoide porque es parecido a una estructura que no tienen las células procariontes, que las tienen los otros tipos de células, que se llama núcleo. ¿Ya? Esta estructura es parecida a un núcleo, pero no es un núcleo. ¿Ya? Por eso se llama nucleoide. ¿Qué es el nucleoide? Simplemente el lugar o la estructura que forma, ¿verdad?, el ADN que está disperso dentro del citoplasma. ¿Ya? El ADN que está disperso dentro del citoplasma. Eso es el nucleoide. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, Sí, Ok. Muy bien. Bien. Entonces, ya que tenemos claro qué es el citoplasma y qué es el nucleoide, sigamos. Otra característica propia de eh, una célula procarionte es que tiene esta estructura que ustedes ven en azul, acá, esta estructura que ustedes ven en azul, que se llama pared celular. ¿Ya? Pared celular. Esta estructura está hecha de una cuestión súper
particular, está hecha de una glicoproteína muy particular que se llama péptido glicano, ¿ya? La pared celular está hecha de una glicoproteína súper particular e importante que se llama péptido glicano, ¿ya? El péptido glicano. Todo junto, ¿eh? Péptido glicano. Y eso es propio de las células procariontes. No me refiero a que no haya otra célula que no tenga pared, porque sí las hay, pero que la pared esté hecha de péptido glicano es propio de las células procariontes, ¿ya? Eso es importante. En todo caso lo vamos a abordar más adelante, ¿eh? Si ahora lo estamos nombrando simplemente. Ya. Otra característica bien interesante que tienen las células procariontes es que tienen, bueno, todas las células, todas, tienen una estructura que se llama membrana plasmática, y eso lo vamos a ver en un ratito más. Pero la membrana plasmática de estas células, de las procariontes, genera estas invaginaciones al interior del citoplasma. Fíjate, la membrana plasmática como que se invagina, se va hacia adentro. A eso se refiere con invaginar. Se va hacia adentro y forma estas estructuras, estos como pliegues. Estos pliegues, estas invaginaciones se llaman mesosomas. Y esas estructuras también son características de una célula procarionte. Por último, dos características más. La primera, aparte del ADN que nosotros encontramos en el nucleoide, las células procariontes también tienen otro ADN que está fuera del nucleoide, que es externo al nucleoide, que también está en el citoplasma, pero no es parte del nucleoide, y un ADN externo del nucleoide que se llaman plásmidos. ¿Ya? Lo vamos a explicar en un ratito más. Los plásmidos. ¿Ya? Eso es un ADN externo al ADN del nucleoide. ¿Ya? Y lo último, y más importante, es que las células procariontes no tienen, no tienen ningún organelo celular. Ya vamos a explicar qué significa eso. Las células procariontes no tienen ningún organelo celular membranoso. Vuelvo a reiterar, las células procariontes no tienen ningún organelo celular membranoso. ¿Ya? Ningún organelo celular membranoso. Ninguno. ¿Ya? No tienen ninguno. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Algo por el estilo? Y traten por favor de hablarme por el micrófono porque no veo el chat. Sí, se entiende. Sí se entiende. Nada, profe. ¿Ah? Ya, ok. Muy bien. Entonces ya tenemos listo, ¿verdad? Y entendido eh, la idea, ¿verdad? De ciertas características que tiene una célula procarionte. Obviamente las vamos a ir desglosando más adelante y vamos a hacer una tabla y cuestiones ahí que va a quedar mucho más claro todo lo que les he dicho. Pero ya sabemos más o menos cuáles son las características de una célula procarionte. No tiene núcleo, tiene un nucleoide, ¿cierto? No tiene núcleo como tal, sino que tiene un nucleoide. No tiene ningún organelo celular membranoso. Tiene pared, y esa pared está hecha de peptidoglicano. Tiene mesosomas, que son las invaginaciones de la membrana plasmática, ¿cierto? Tiene ADN extra externo, ¿verdad? Al nucleoide, que es son los plásmidos, ¿cierto? Entonces, tiene hartas características.
Entonces, memorícense esa, y quiénes son el ejemplo principal de una célula procarionte son las bacterias. Entonces, cualquier bacteria es parte, ¿verdad?, del mundo procarionte, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al otro mundo. O sea, ¿cuál es el otro? Porque yo les dije que existían dos grandes tipos de modelos celulares. Este es uno, el modelo procarionte. ¿Cuál es el otro? El otro es el modelo eucarionte, ¿ya? El modelo eucarionte. Y el modelo eucarionte es el modelo que incluye, por ejemplo, a nosotros, ¿ya? ¿Qué está incluido en el modelo eucarionte? ¿Qué organismos están incluidos en el modelo eucarionte? Están incluidos todos los animales, todo el reino animal, ¿sí? Todo el reino animal es eucarionte. Todo el reino vegetal es eucarionte. O sea, todos los animales, todas las plantas. Todo el reino fungi también es parte del eucarionte, vale decir, todos los hongos también son parte del reino eucarionte, o sea, de este modelo, ¿verdad?, eucarionte. Y para de contar, ¿ya? Sería, vuelvo a reiterar entonces, todo el reino animal, todo el reino vegetal y todo el reino fungi, ¿cierto?, que es parte de este modelo eucarionte. Entonces, usted y yo somos eucariontes, ¿cierto? Nuestras células son células eucariontes, ¿ya? Ese es el nombre que tienen nuestras células. Eucariontes del tipo animal, ¿ya? Porque hay diferencias, evidentemente, entre animales y vegetales y cosas por el estilo, y eso lo vamos a ir viendo con más detalle, pero ya sabemos, ¿verdad?, que al menos somos eucariontes, ¿ya? Bueno, una característica, y si ustedes se fijan, con respecto al modelo anterior, claramente las células eucariontes no son iguales, ¿cierto? Son bastante más difíciles y bastante más complejas, ¿ya? Las células eucariontes son muchísimo más complejas que que las células procariontes, ¿ya? Porque tienen más partes, tienen más estructuras, y obviamente eso tiene algo malo de repente para los estudiantes porque se lo tienen que aprender y les cuesta y no entienden, ¿cierto? Bueno, pero eso es así, ¿ya? Bueno, una de las primeras grandes cosas que una célula eucarionte tiene, a diferencia de una célula procarionte, es que el ADN de las células eucariontes está metido dentro de esta estructura que ustedes ven acá, que se llama núcleo. Entonces, las células eucariontes, como gran característica, tienen núcleo. Y ese núcleo, adentro del núcleo, está el ADN. ¿Ya? Aquí no hay nucleoide, aquí hay núcleo verdadero. ¿Ya? No es como el otro que se parece a un núcleo. No, aquí hay un núcleo que es verdadero y dentro de este núcleo tenemos metido el ADN. ¿Ya? Aquí ahora el ADN no anda disperso ni suelto por ningún lado. El ADN está aquí adentro, metido dentro de este búnker verdadero que es el núcleo. Otra gran característica es que las células eucariontes no tienen plásmidos, ¿ya? No tienen este ADN externo, ¿ya? Solamente tienen ADN aquí adentro, no hay ADN aquí afuera, ¿ya? Otra característica muy importante es que las células eucariontes sí tienen, y tienen muchos, organelos celulares membranosos. Y todas estas cosas que ustedes están viendo, el retículo endoplasmático, rugoso y liso, las mitocondrias, el aparato de Golgi, los lisosomas, bueno, todas estas cuestiones son organelos celulares membranosos que vamos a ir viendo con más detalle dentro de las próximas clases y se van a tener que aprender qué hace esto, qué es esto, para qué sirve, ¿cierto? Bueno, eso es materia de otro costal que vamos a ir viendo más adelante.
Y ahí se van a ir dando cuenta de para qué sirve todo esto, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que las células eucariontes sí tienen organelos celulares membranosos. Sí los tienen, ¿ya? Y todos esos que les dije son ejemplos. Los retículos, el aparato de Golgi, la mitocondria, los lisosomas, los peroxisomas. Bien. Todos son parte, ¿verdad?, de los organelos celulares membranosos. Otra gran característica, importante también, es que hay células eucariontes que tienen pared y otras que no. ¿Bien? Hay células eucariontes que sí tienen pared y otras que no. ¿Ya? Y eso es bien interesante y bien importante. Hay algunas que tienen pared y otras que no. Y eso lo vamos a ir viendo con detalle. Bien. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Y Ok. Muy bien. Ok, entonces, vamos a ver ahora, y el resto de la clase me dedicaré, ¿verdad?, a hacer esto. Vamos a hacer así como un versus. Ya vamos a ir viendo así eucariontes versus procariontes. Y vamos a ir viendo sus diferencias. ¿Ya? Y vamos a irnos dando cuenta, esta célula es así, esta célula es así. En fin, en fin, en fin. Pero antes de, quiero por favor que se den 5 minutos para anotar una cuestión súper importante. Porque no quiero, ¿ya? Porque esto, típica pregunta de prueba y típica respuesta mala que tiene un estudiante, ¿ya? Porque no sé por qué, pero siempre lo tienen mal. Entonces, yo les voy a decir qué estas características para que ustedes se lo graben en su cabeza y no se atrevan a preguntarlo siquiera, porque ya se los dije, ¿ya? Al sentido de que se lo tienen que grabar tan bien en su cabeza para que no se les... Esto no se les puede olvidar nunca, ¿ya? Nunca. Al menos hasta el día de la prueba, ¿ya? Pero ojalá no se les olvide nunca, ¿ya? Lo que les voy a decir ahora. Vamos a hacer la receta, ¿ya? Yo siempre le digo así a los chiquillos, vamos a hacer la receta de qué es lo que tiene que tener una célula para que sea célula. Aquí da lo mismo si son procariontes o eucariontes. Vamos a hacer la receta, los ingredientes mínimos que tiene que tener una célula para que sea célula. Da lo mismo si es procarionte o si es eucarionte. ¿Qué cosas tiene una célula para que sea célula? ¿Ya? Vamos a nombrar las cosas mínimas que tiene que tener una célula para que sea célula. Ya. Lo primero que una célula tiene que tener para que sea célula es ADN. ¿Ya? ADN. Da lo mismo si tiene o no tiene núcleo, porque ya sabemos que hay células que no tienen núcleo y células que sí lo tienen. Pero lo que no pueden no tener es ADN. O sea, para que una célula sea célula, tiene que tener material genético, tiene que tener ADN. Primera cosa. Segunda cosa, para que una célula sea célula, tiene que tener membrana celular. Membrana celular. Y esto es muy importante porque nos falta el gallo o la galla que dice, pero si esa célula tiene pared, entonces no tiene membrana. Tiene, porque para que una célula sea célula tiene que tener membrana. Puede o no tener pared, pero membrana sí tiene que tener. ¿Ya? Vuelvo a reiterar entonces, para que una célula sea célula, tiene que tener material genético, ADN, ¿verdad? Y tiene que tener membrana celular. Material genético y membrana celular. Dos cosas importantes van ya nombradas. Tercera gran cosa que una célula tiene que tener para que sea célula. Tiene que tener esto.
citoesqueleto. Tiene que tener esta estructura que se llama citoesqueleto. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve el citoesqueleto? Sirve como lo mismo que tenemos nosotros, que el esqueleto de nosotros. ¿Para qué sirve el esqueleto de nosotros? Para tener forma, ¿cierto? Ya. El citoesqueleto sirve justamente para mantener la forma de la célula. Y que no sea esta cuestión una cuestión guanga sin forma. Sino que para que se mantenga, ¿cierto?, su forma bonita, tienen que estar estas redes de citoesqueleto presentes para que la célula pueda tener su forma. Hay células que, por ejemplo, gracias al citoesqueleto se pueden mover, por ejemplo. Pueden desplazarse, en fin, ¿ya? Ya, tenemos 3 cosas: ADN, membrana, citoesqueleto. Cuarta cosa, para que una célula sea célula, tiene que tener unas estructuras, unos organelos muy importantes, que ya vamos a hablar de ellos, que se llaman ribosomas. ¿Ya? Toda célula tiene que tener ribosomas. No puede no tener. Toda célula, para que sea célula, tiene que tener ribosomas. No puede no tener. Y ya se van a dar cuenta por qué no puede no tener. 4 cosas: ADN o material genético, membrana, citoesqueleto, ribosomas. Quinta cosa: toda célula, para que sea célula, tiene que tener citoplasma. ¿Qué era el citoplasma? Toda esta estructura, ¿verdad?, donde están pasando todas las cuestiones que les he comentado. O sea, todo el relleno de la célula es citoplasma. Toda célula, para que sea célula, tiene que tener citoplasma también. ¿Ya? No puede no tener. Esas 5 cosas que les acabo de nombrar son válidas para los procariontes y las eucariontes. Aquí da lo mismo si las células procariontes o si es eucarionte. Yo lo que les estoy nombrando simplemente son cosas que ustedes tienen que tener muy claro para recordar que no pueden olvidar que esas 5 cosas están presentes en cualquier célula. Y eso no se duda. ¿Ya? No se duda. Porque se los acabo de decir y eso se lo tienen que grabar en su cabeza y no lo deben olvidar. ¿Ya? Porque no pueden dudarlo. ¿Ya? Pues se lo acabo de decir. No pueden dudar. ¿Ya? Porque todas las células, para que sean células, tienen que tener esas 5 cosas. ¿Ya? Bien. ¿Queda claro? Sí. Ok. Bien. Vamos entonces a entender ahora las diferencias más fundamentales entre procariontes y eucariontes. Entonces, como les dije yo, vamos a hacer así una tablita, ¿cierto?, divisoria, en donde vamos a ir dándonos cuenta de las distintas cosas que una célula tiene y tiene la otra. Ya. Aquí tenemos los procariontes, acá tenemos los eucariontes. Primera gran característica. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué significa eso? Las células procariontes no poseen carioteca. En cambio, las células eucariontes sí poseen carioteca. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué significa la carioteca? Bueno, la carioteca, se los digo ahora y no se los vuelvo a reiterar para que lo aprendan y no lo olviden. La carioteca es simplemente la membrana del núcleo. Y obvio, si las células procariontes no tienen núcleo, evidentemente no tienen carioteca. Si no tienen núcleo, no pueden tener la membrana del núcleo. ¿Me explico? Obvio. En cambio, las células eucariontes sí poseen carioteca porque tienen núcleo. Entonces tienen membrana del núcleo. Por eso tienen carioteca. Segundo, el material genético de una célula procarionte está libre en una región, como les decía yo, que se llama nucleoide. Ojo con algo muy importante. El nucleoide no tiene membrana, ¿ya? El nucleoide no está delimitado por una membrana.
Porque si estuviera delimitado por una membrana sería un núcleo. Por eso dice que está libre, porque no está metido dentro de una estructura membranosa. Ustedes bien saben que las células procariontes no tienen ningún organelo membranoso, y eso ya se lo había dicho. En cambio, las células eucariontes, el material genético está metido, ¿verdad?, dentro de esta región que se llama núcleo. Y ese núcleo está delimitado por una membrana. ¿Y cómo se llama esa membrana? Carioteca. ¿Mm? Otra gran característica es que las células procariontes, el citoplasma, que también le llaman matriz, pero es lo mismo, el citoplasma, no tiene ningún organelo membranoso, ninguno, ¿ya? No hay ninguno. En cambio, la célula eucarionte tiene muchos organelos membranosos, que eso lo iremos viendo más adelante. Otra diferencia, ya, y esta es una diferencia bien interesante. El único organelo que tienen las células procariontes son los ribosomas. Y si ustedes se fijan, el único organelo que es común entre una célula procarionte y una célula eucarionte son los ribosomas. Me refiero común a que están los dos, a eso me refiero con que sean comunes. Pero ¿a qué me refiero con que esto que es tan importante? ¿Qué pasa? Que resulta que los ribosomas, si ustedes se fijan, están presentes en los dos tipos de células. Pero primera gran característica, el ribosoma no es un organelo membranoso. ¿Ya? O sea, este organelo que está aquí no tiene membrana. Es un organelo sin membrana. Por tanto, cumple con que la célula procariante no tiene ningún organelo membranoso. Tiene ribosomas, pero los ribosomas no son membranosos. ¿Ya? Acuérdense que para que una célula sea célula tiene que tener ribosomas. O sea, aquí queda clarito que para que una célula sea célula tiene que tener ribosomas. Ya. ¿Qué son los ribosomas? ¿Y para qué sirven los ribosomas? Los ribosomas son unas estructuras que vamos a ver con más detalle más adelante, pero ahora lo que a mí me interesa que ustedes sepan es que esas estructuras, los ribosomas, permiten la síntesis de proteínas, ¿ya? Permiten la síntesis de proteínas. Por lo tanto, si yo no tengo ribosomas, no tendría cómo fabricar proteínas. Y las proteínas son extremadamente importantes para el funcionamiento celular. Si yo no tuviera si yo no tuviera ribosomas, no podría fabricar proteínas. Si no tuviera proteínas, no podría hacer funcionar a la célula. Por lo tanto, es importantísimo tener proteínas, y por tanto es importantísimo tener con qué hacerlas, que es el ribosoma. Por lo tanto, esa es la razón por la cual una célula, para que sea célula, tiene que tener ribosomas. Porque si no tuviera ribosomas no podría generar proteínas. Y si no podría generar proteínas, la célula no funciona. Por lo tanto, la función de los ribosomas es vital, ¿ya? Es vital para poder, ¿cuánto se llama?, hacer que esta cuestión funcione y que la célula produzca proteínas. Ahora, hay una diferencia importante entre los ribosomas eucariontes y procariontes, porque si bien es cierto, están en las dos, no son iguales. Los ribosomas procariontes tienen un peso de 70 S. S es una unidad de medida, así como los kilogramos, como los gramos, ¿cierto? Ya, obviamente un ribosoma no te va a pesar 1 kilo, obviamente, o sea, te pesa muy poco. Entonces, esa S significa unidades de sedimentación. Esa es la unidad de medida de esto. Pero si ustedes se fijan, los ribosomas procariontes
son un poco más livianos que los ribosomas eucariontes. ¿Y por qué son un poco más livianos que los ribosomas eucariontes? Porque son más chicos. Los ribosomas procariontes son un poquito más chicos que los ribosomas eucariontes, que pesan 80 S. ¿No? Y otra gran característica, que no está nombrada aquí, es que las células procariontes, en tamaño, son muchísimo más chicas que las células eucariontes. Una célula eucarionte, aquí no se ve porque la imagen, ¿cierto?, es referencial, pero una célula eucarionte al lado de una célula procarionte, la célula eucarionte es gigante al lado de una célula procarionte. Porque las células procariontes de verdad que son chiquititas, son muy pequeñas. En cambio, las células eucariontes son bastante más grandes. ¿Ya? Hablando en micras, que es lo que se mide en las células. ¿Ya? ¿Claro? ¿Dudas? ¿Está claro? Bien. Muy bien. Entonces ya tenemos las primeras grandes características, ¿cierto?, que nos caracterizan, valga la redundancia, a una célula procarionte y a una célula eucarionte. Ya sabemos sus características principales. Ahora vamos a ir desglosando cada una de estas características y nos vamos a ir adentrando, ¿verdad?, en las distintas cosas que tenemos que entender. Bueno, una de las cosas que yo les había dicho es que para que una célula sea célula, también tenía que tener citoesqueleto, ¿ya? O sea, eucariontes y procariontes tienen citoesqueleto. Porque si no tuvieran citoesqueleto, la célula sería como gel, así como una cuestión sin forma. Pero en cambio, la célula tiene su forma bonita, ¿verdad? Y incluso se puede mover, se puede desplazar, ¿cierto? Puede moverse, ¿cierto? De un lado a otro. Y eso es gracias a que tiene un citoesqueleto que le permite aquello. El citoesqueleto, miren, no sé si alguna vez ustedes han visto una construcción de una casa, ¿ya? Pero el citoesqueleto es como cuando uno va a hacer una casa o va a construir algo, antes de poner los ladrillos y todo lo demás, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando construyen los maestros una casa, lo primero que ponen, antes de poner ladrillo y cuestiones, es un entramado de fierros para todos lados, ¿cierto? Que es lo que le va a dar finalmente donde yo después voy a construir todo lo demás. Y se paran fierros de un lado para otro. Bueno, esos fierros serían como el citoesqueleto de una célula, ¿ya? El citoesqueleto de una célula es el entramado de distintas estructuras que están adentro de la célula y que sobre ellas se construye el resto de células. Porque el citoesqueleto cumple la función de mantener la forma de la célula, ¿cierto? Y evitar que la célula pierda, ¿cierto?, su forma. O sea, mantenga la forma que tiene y se mantenga así. El citoesqueleto está hecho de proteínas, ¿ya? El citoesqueleto está hecho exclusivamente de proteínas. No está hecho de fierro aquí, ni de hormigón armado, de ninguna cuestión, sino que está hecho de proteínas. Esas son las cosas que forman el citoesqueleto, ¿ya? Ya. En el caso de los eucariontes, voy a partir por los eucariontes en esta oportunidad. En el caso de los eucariontes, las proteínas que forman el citoesqueleto de los eucariontes, como nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, se llaman microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, ¿no? Microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Esas son las proteínas o las estructuras proteicas, ¿verdad?, que forman nuestro citoesqueleto. ¿Por qué digo nuestro? Porque es eucarionte. Y usted sabe que todos los animales somos eucariontes. Y supongo que a esta altura usted sabe que es parte del reino animal, ¿cierto? Que somos parte del reino animal y por tanto somos eucariontes. ¿Mm?
Bien. Vámonos a las células procariontes. ¿Cómo estará hecho el citoesqueleto de una célula procarionte? La verdad de las cosas es que el citoesqueleto de una célula procarionte también está formado por 3 grandes proteínas, ¿ya? Fíjense en una cosa, aquí simplemente yo les cambié los nombres porque, bueno, la próxima clase o cuando hablemos de los organelos celulares, ahí lo vamos a ver con más detalle. Pero, por ejemplo, los microtúbulos están hechos por una proteína que se llama tubulina. Los filamentos intermedios, bueno, son los filamentos intermedios, y los microfilamentos están hechos por una proteína que se llama actina. Entonces tenemos la tubulina, que son los microtúbulos, la actina, que son los microfilamentos, y los filamentos intermedios, que son bueno, los filamentos intermedios. No tiene otro nombre. ¿Por qué lo pongo? Porque resulta, perdón, porque resulta que las células procariontes tienen análogos proteicos de cada uno de las proteínas que tienen los eucariontes. ¿A qué me refiero? A que las proteínas que tenemos nosotros los eucariontes, la actina, la tubulina, los filamentos intermedios, los procariontes tienen análogos, o sea, tienen otra proteína, pero que hace lo mismo que esta. Y se llama obviamente distinto. Por ejemplo, ¿cuál es el análogo de la actina? La FTSZ. ¿Cuál es el análogo de la tubulina? La MREB. ¿Cuál es el análogo de los filamentos intermedios? La CRES. Fíjate, entonces, los procariontes no tienen actina, pero tienen esta. ¿Y cuál es la función de esta? Lo mismo que hace la actina en un eucarionte. A eso me refiero con que sean análogos. Entonces, esta tablita comparativa, no pesquen por favor esas flechas. Esta tablita comparativa lo que hace es justamente eso, comparar las proteínas eucariontes con los análogos de proteínas procariontes, ¿ya? Actina, que en los procariontes se llama así, tubulina, que en el caso de los procariontes se llama así, y los filamentos intermedios, que en el caso de los procariontes se llama así, ¿ya? O sea, el citoesqueleto de una célula procarionte está formada también por proteínas, pero son proteínas bacterianas, son proteínas propias de un procarionte. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí. Ok. Pregunta. Y con esto vamos a probar, a ver si entienden algo de lo que hemos conversado. Sabemos que las bacterias, todas, están formando parte del mundo procarionte, ¿cierto? Esa es la primera gran cosa que les enseñé hoy día. Entonces ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Y los virus qué son? ¿Procariontes o eucariontes? ¿O no son? Esa es mi pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Los virus serán procariontes? ¿Serán eucariontes? ¿O no serán ninguno de los dos? Yo creo que ninguna. Yo creo que ninguna, porque las células son procariontes y procariontes. Ya. ¿Y los virus qué tendrán de interesante? No sé. Partamos por algo más sencillo. ¿Los virus estarán hechos de células o no? ¿Qué creen ustedes? No, no están hechos de células. No están hechos de células los virus. Exactamente, ¿verdad? Los virus no están hechos de células, no tienen células, ¿ya? No están formados como células. Por lo tanto, si nos vamos a la definición de lo vivo, que lo vivo necesita células, los virus que no tienen células no están vivos, ¿cierto? En base a esa definición. Y efectivamente, Pero, ¿los virus contaminan a las células o no?
Exactamente, porque ¿qué pasa? Que los virus, como no están vivos per se, ¿ya? Así como tal, no están vivos, necesitan de una célula que sí está viva para que el virus pueda llevar a cabo su mandato biológico, que es reproducirse. O sea que no son ni Profe, procariontes ni eucariontes. No, no no, son, de hecho los virus se llaman entes biológicos. ¿Por qué? profe, Ah, diga. y los virus creo que son mucho más chicos que las células aparte, ¿no? Muchísimo, muchísimo más chicos todavía, muchísimo más pequeños. ¿Qué pasa? Que resulta que los virus, su mandato biológico es reproducirse, pero los virus así solo no se pueden reproducir. Sí, solo el virus así no puede. Entonces, ¿qué necesita el virus para poder reproducirse? Infectar una célula. Entonces, por ejemplo, este virus del resfriado que tengo yo está muy a gusto adentro mío, porque se está reproduciendo como loco, usando mis células para poder reproducirse, ¿cierto? Y hace que yo me sienta mal, que me duele la cabeza, que esté con mocos, ¿cierto? Y toda la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que los virus hacen eso. Esa es la función de un virus. Parasitar a una célula, de hecho eso es lo que son parásitos celulares, ¿ya? Parasitan a una célula y le depositan el material genético que tiene el virus y se pueden reproducir. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Cuando hablemos de ahí de los famosos virus y los agentes biológicos. Pero eso es una muy buena pregunta y qué bueno que la chuntaron en ese sentido, porque efectivamente, bueno, igual depende del profe a todo esto, porque hay gente, yo tengo varios colegas que consideran a los virus como algo vivo. Yo no, ¿ya? Básicamente porque me ciño por la definición. Pero la verdad de las cosas es que es un debate, ¿ya? Hoy en día es un debate abierto hasta el día de hoy, el asunto de los virus, porque hay cosas bien extrañas, ¿ya? Y ojo, uno conoce los virus de uno, o sea, los virus que nos afectan a los humanos, pero todas las células, sean procariontes o eucariontes, tienen virus que los infectan. O sea, también hay virus que infectan a bacterias, por ejemplo, ¿ya? Esos virus son súper interesantes, se llaman bacteriófagos, ¿ya? Y son súper importantes e interesantes porque, o sea, eh, claro, a una persona normal, no bióloga, claro, ¿qué le importa un virus que le infecta una bacteria? Pues esto es como nada, pero claro, a una persona que en realidad le gusta la biología, como a mí, ¿cierto? Me agrada y es muy interesante el entender cómo estos virus, estos parásitos celulares, eh, son tan invasivos y están presentes desde las bacterias, o sea, son súper antiguos, ¿ya? Evolutivamente hablando. Y otra cosa también muy interesante es lo siguiente. Les pregunto, porque vamos a partir de una preconcepción, una de esas la tienen bien, y les doy la explicación. Si nos vamos a proporciones matemáticas, ¿ya? ¿Cómo estarán procariontes de eucariontes? ¿Serán 50 y 50? ¿O serán más procariontes que eucariontes? ¿O al revés, serán más eucariontes que procariontes? Pero sobre tamaño, No, en número. En proporciones. ¿Quién será más? ¿Más procariontes, más eucariontes, menos procariontes? ¿O serán 50 y 50? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes son más? ¿Somos más eucariontes? ¿Son más procariontes? ¿Somos iguales? ¿No se puede saber? ¿Qué creen ustedes? Escucho. ¿Qué creen ustedes? no sé. ¿Alguna idea? ¿Quién cree que somos más, somos menos, somos iguales? ¿Qué creen ustedes? ¿Que son más eucariontes? Lo más probable es que todo el mundo piensa que es cierto que nosotros somos más, ¿verdad? Pero no, ¿ya? Nosotros los eucariontes somos una basura al lado de los procariontes, ¿ya? En número, ¿ya? No somos nada,
¿ya? Al lado de los procariontes. Del 100% de células que existen, el 90% son procariontes y el 10% ordinario son los eucariontes. ¿Ya? O sea, imagínense la cantidad de bacterias que existen, de las que se conoce que existen y de las que todavía no se sabe que existen. Y los eucariontes somos una basofia, una cuestión muy, muy nefasta en número, ¿verdad? Somos súper pocos, ¿ya? Claro, existen muchos, pero en comparación a las bacterias no somos nada. Y ahora si lo tomamos con respecto a los virus, ahora los virus son millones y millones más que procariontes y eucariontes juntos. O sea, imagínense la cantidad de partículas virales que existen en número. Este no es el mundo de los eucariontes, créeme que no. Ni tampoco el mundo de los procariontes. Este mundo es el mundo de los virus, ¿ya? Porque aquí está lleno de virus. Mira, no saben la cantidad de virus que existen en número. Es un número así extremadamente con millones de cifras. Porque el número como tal es muy grande, ¿ya? O sea, este mundo realmente no es el mundo ni de nosotros, ni de las bacterias. Este mundo es el mundo de los virus, ¿sí? De los virus. Porque son millones y millones más que procariontes y eucariontes juntos, ¿ya? Bien. Pasemos a otra cosa bien interesante e importante también de esto de las comparaciones entre eucariontes y procariontes. Otra gran estructura a comparar de cuánto se llama de eucariontes y procariontes es dónde tienen el ADN. Acuérdense que los procariontes, ¿cierto? Bueno, no, esto no es donde tiene, sino que la forma del ADN. Perdón, disculpen. Resulta que el ADN de las células procariontes, el ADN de acá de los organismos procariontes, tiene una forma distinta al ADN de nosotros, los eucariontes. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La primera gran diferencia es que el ADN de los procariontes tiene forma circular, es redondo, ¿ya? Es un ADN circular. Y ese ADN circular no está asociado a unas proteínas que se llaman histonas, ¿ya? No está asociado a estas proteínas que se llaman histonas. ¿Qué hacen estas proteínas histonas? Estas proteínas histonas lo que hacen es comprimir el ADN, hacer que el ADN se apriete, ¿ya? Se comprima. En el caso de los procariontes, como estas células no están, como este ADN de estas células no tiene histonas, no puede comprimir su ADN, porque no tiene esas proteínas que hacen esa compresión. Y por tanto, algo muy importante que ustedes tienen que saber es que si yo no tengo estas proteínas histonas que me permiten comprimir el ADN, las células procariontes, como no pueden comprimir el ADN, no pueden formar lo que se forma cuando el ADN se comprime. ¿Qué es lo que se forma cuando el ADN se comprime? Se forman unas cuestiones que se llaman cromosomas, ¿ya? Cromosomas. Entonces, evidentemente, los procariontes, si no tienen estas proteínas, no pueden comprimir el ADN. Si no pueden comprimir el ADN, no pueden formar cromosomas. ¿Cierto? Porque no tienen cómo apelotonar el ADN, ¿verdad? Para poder comprimirlo. Si no tienen estas proteínas. Y además tienen un ADN de manera o de forma circular. En cambio, los eucariontes, el ADN no es, el ADN no es circular. El ADN es lineal. Es como una escalera, ¿ya? Y además, algo muy interesante, es que el ADN de nosotros, los eucariontes, sí se comprime, porque sí tiene histonas.
Y cuando ese ADN se comprime, se empieza a apretar, primero se forma una estructura que se llama cromatina, y después esa estructura se sigue comprimiendo una y otra vez, hasta formar la, eh, cromosomas. O sea, cromatina primero y luego finalmente los cromosomas. Entonces, en resumen, el ADN de los procariontes es circular, no tiene histonas, y por tanto, como no tiene histonas, no se puede comprimir, y por tanto, como no se puede comprimir, no puede formar cromosomas. En cambio, el ADN eucarionte es un ADN lineal, que sí tiene histonas, y por tanto, si tiene histonas, sí se puede comprimir o compactar. Como sí se puede compactar y comprimir, entonces voy a lograr formar cromosomas, no sin antes pasar por una estructura intermedia que se llama cromatina. No me entraré en detalles todavía de qué es eso y cosas, porque eso ya es materia de otra cosa, pero lo importante es que las células eucariontes, como tienen histonas, sí pueden comprimir el ADN, en cambio las otras no pueden. Ahora, importante también es que, bueno, el ADN de una bacteria, de un procarionte, ¿verdad? No es que tampoco se encuentre volando, ¿ya? No es así. Está unido a unas proteínas que son similares a las histonas, pero no son histonas. Por lo tanto, como no son histonas, no pueden comprimir el ADN, ¿ya? Porque uno cuando dice el ADN se encuentra libre en el citoplasma, inmediatamente a la gente se le viene a la cabeza como que el ADN está volando, así que está, así literalmente volando. Y no, el ADN no está volando dentro del citoplasma. El ADN está simplemente unido a proteínas, pero esas proteínas, ¿cuánto se llama? Como tal, no son histonas. A eso me refiero. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Perfecto, entonces. Bien, entonces, ahora, eh, para ir terminando la clase de hoy, vamos a ver un último versus, ¿ya? Que va a ser este, y la próxima clase seguiremos viendo los demás, además de empezar con la parte ya de organelos celulares. Otra diferencia entre procariontes y eucariontes es su forma de dividirse, ¿ya? O sea, acuérdense que una célula da origen a otra. Entonces, tiene que tener alguna manera de dividirse. Bueno, las maneras en que se dividen los eucariontes y procariontes no es la misma. Las células procariontes, cuando se dividen de una manera que se llama fisión binaria, ¿ya? Ese es el nombre que tiene su división celular. Se llama fisión binaria. En cambio, en el caso de los eucariontes, va a depender del tipo de célula eucarionte cómo se va a dividir. ¿Por qué? Porque los eucariontes, a diferencia de los procariontes, en general tenemos reproducción sexual. ¿A qué me refiero que los eucariontes tenemos reproducción sexual? A que nuestra reproducción es en base a gametos, ¿cierto? Hay un espermatozoide, un ovocito, ¿cierto? Son gametos, las células sexuales. Las bacterias no tienen un gameto. ¿Ya? Aquí no hay espermatozoide de una bacteria ni ovocito de una bacteria. No, aquí simplemente unas bacterias se dividen en dos. Punto. Eso se llama fisión binaria. Entonces, como en los eucariontes tenemos reproducción sexual por lo general, ¿ya? No digo siempre porque hay excepciones, pero por lo general tenemos reproducción sexual. Va a depender del tipo de célula, cómo se divide. Si es una célula no sexual, y esas células no sexuales se llaman somáticas, ¿ya? Es una célula no sexual, la división celular que ocurre en estas células se llama mitosis. En cambio, si la célula es sexual, vale decir es un gameto, es un espermatozoide, un ovocito, en fin, esa célula, que es gamética, la división de estas células se llama meiosis, ¿ya? Para que lo anoten por ahí y no lo olviden, ¿ya?
vuelvo a reiterar, la característica, ¿verdad? De las eucariontes o de las células eucariontes es que generalmente tenemos reproducción del tipo sexual y va a depender del tipo de célula, ¿verdad? Si es sexual o no sexual, cómo se va a dividir, ¿ya? Cómo va a ser su tipo de división celular. ¿Ya? ¿Queda claro? Ok. Muy bien. Entonces, con eso culminamos por hoy día. ¿Mm? Espero que les haya quedado más o menos clara la idea. Vamos a dejar de compartir. Espero que les haya quedado más o menos clara la película. La próxima semana vamos a seguir con